Buenos días a todos los grupos de ADN. Hoy nos toca considerar un tema que está relacionado con el problema fundamental de la Iglesia de Corinto, que es el problema de las divisiones que se estaban dando en el seno de la comunidad. Pablo había oído que había entre aquellos hermanos divisiones y conflictos, y esto evidentemente hería y dolía el corazón del apóstol Pablo, tanto como los pecados que había dentro de la comunidad y que luego se va a ocupar de ellos. Pero las divisiones de la Iglesia era algo que desde el punto de vista de Pablo no podía permitir, por tanto va a tratar de solucionarlo. Lo primero que va a hacer Pablo es comparar a la Iglesia con un cuerpo humano, lo que vemos en este texto. Y de hecho va a decir que de la misma manera como el cuerpo es uno solo y está dirigido por la cabeza, y cada miembro del cuerpo tiene una función esencial e importante, así también la Iglesia es un solo cuerpo formado por su cabeza, que es Cristo, donde cada miembro de ese cuerpo espiritual tiene una función esencial y fundamental para el correcto funcionamiento de la Iglesia. Por tanto, ningún miembro es superior a otro miembro, y ningún miembro puede decir al otro miembro que no le necesita o que no tiene necesidad de ese miembro. Todos son importantes, todos son fundamentales, y sobre todo todos forman parte del mismo cuerpo que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Todos los creyentes tienen una importancia similar. No hay ningún creyente más espiritual que otro desde el punto de vista espiritual. Por eso no hay lugar para gloriarse uno sobre otro. Porque ante Dios, y esto es importante y es lo que quiero decir, todos somos igual de importantes. Ninguno de nosotros debe pensar que somos más importantes o más valiosos que otros hermanos, porque todos tenemos un lugar esencial en el cuerpo de Cristo. Esta visión, desde el punto de vista paulino, es lo que debe fundamentar la unidad en la Iglesia. Una unidad que se tiene que traducir en respeto, consideración y amor los unos hacia los otros. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, ya no hay judío o griego, no hay varón o mujer, no hay bárbaro ni escita, no hay colombiano o peruano, no hay catalán o castellano. En Cristo todos somos iguales. Porque lo que nos une es Cristo. Evidentemente lo que nos une no es nuestra cultura, no es nuestra nacionalidad, no es nuestra raza, aunque obviamente todos tenemos nuestra identidad, y no es algo de lo cual tenemos que avergonzarnos, al contrario. Pero a nosotros, a la Iglesia, lo que nos une es Cristo. Por tanto, una fe, un Señor, un Espíritu. Las divisiones lo único que hacen es ensuciar el Evangelio, y también lo que hacen las divisiones es, de alguna manera, difamar, deshonrar el nombre de Dios ante el mundo, ante los hombres. Lo contrario de las divisiones es el amor. El amor es lo que enaltece el nombre de Dios, lo que enaltece a la Iglesia ante los hombres. Por eso Jesús les dice a los discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y el amor obviamente tiene que ver en el seno de la comunidad, el amor tiene que ver con la aceptación a aquellos que son diferentes a nosotros, tiene que ver con el respeto a aquellos que actúan de manera diferente a nosotros, y tiene que ver con el perdón a aquellos que en algunos sentidos nos han podido ofender. Aceptación, respeto y perdón que se han de dar en medio de nuestras diferencias. Debemos estar de acuerdo de estar en desacuerdo. ¿Qué significa eso de que debemos estar de acuerdo de estar en desacuerdo? En ciertos aspectos obviamente no esenciales debemos estar de acuerdo de estar en desacuerdo. Digo esto porque la unidad de la cual Pablo habla no tiene nada que ver con la uniformidad. La uniformidad del tipo, me acuerdo por ejemplo del tipo de los testigos de Jehová, que hacen todas las cosas igual, visten igual y hacen todo absolutamente igual. No significa la unidad en la Iglesia que tengamos que ser iguales en todo, o que tengamos que pensar igual en todas las cosas, o que tengamos que hacer las cosas igual en todo momento. Significa precisamente que en medio de nuestras diferencias podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos aceptarnos y podemos respetarnos. ¿Por qué? Porque lo que nos une es Cristo. Y esto es lo fundamental. Por tanto, tenemos que aprender a apreciar y a valorar las diferencias de nuestros hermanos de la fe, en lugar de dejar que estas diferencias nos dividan en la línea de lo que Pablo está mencionando, o nos haga perder de vista el camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente que Pablo nos quiere llevar?
Es lo que vemos en el capítulo 13. El apóstol Pablo da prioridad al amor sobre todas las demás cosas. Por tanto, estamos llamados a amar a nuestros hermanos y recordar que el amor no tiene envidia, o que no se envanece, o que no se irrita, o que no hace nada indebido. El amor, en definitiva, no es piedra de tropiezo a nuestro hermano. El amor, de hecho, es el elemento principal para salvaguardar la unidad de la Iglesia. Es verdad lo que dice la Biblia. El amor cubrirá multitud de pecados. Pero es cierto también lo que enseña la palabra de Dios, y es que no debemos permitir o no debemos hacer oídos sordos al pecado en la Iglesia, en aras de salvaguardar o en aras de no tener conflictos en nosotros. Eso no es salvaguardar la unidad. Permitir el pecado o permitir según qué cosas en la Iglesia no significa salvaguardar la unidad, en ese sentido. Por tanto, no debemos permitir ni hacer oídos sordos al pecado en la Iglesia. Porque si hacemos esto, no es que se destruya la unidad de la Iglesia, es que se destruye la Iglesia entera. Pero debemos saber exhortar y amar a nuestros hermanos a dejar el pecado desde el amor y desde la comprensión que nos debemos unos a otros. Desde el considerarme a mí mismo, no sea que yo también sea tentado. Por tanto, queridos hermanos, tratemos de dar pasos para preservar la paz y la unidad en la Iglesia, sin disculpar el pecado, evidentemente, pero teniendo respeto, consideración y amor a todos mis hermanos, por diferentes que sean, e incluso aunque hagan las cosas mal, desde mi punto de vista. Tenemos que tener esa capacidad de aceptación y de respeto. Max Lucado, el autor del libro, nos habla de honrar y valorar a los hermanos. Nos habla algo interesante. Nos habla de poner en alto a mi hermano. Ponerlo en alto, por encima de mí mismo. Coger a mi hermano y ponerlo en alto. Eso significa honrar y valorar a mi hermano. Especialmente aquellos hermanos que se sientan poco valiosos o insignificantes en la Iglesia. Son a los cuales tenemos que honrar más y tenemos que ponerlos en alto más. Así que mi recomendación es que vayamos en esta semana a algún hermano o alguna hermana que tal vez por algún motivo se pueda sentir mal o se pueda sentir poco valioso, y tratemos de hacerle sentir útil, hacerle sentir valioso y transmitirle todo nuestro respeto, toda nuestra consideración hacia él. Que el Señor os bendiga en vuestros grupos y que tengáis